Estamos en medio de una serie de 5 mensajes que le hemos llamado oración quíntuple. Alguien me corrigió en estos días, se dice quíntuple, oración quíntuple. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema una oración por provisión. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 13. Quizás lo sabes de memoria. Esta oración fue cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo oramos? Y quiero que lo leas conmigo en voz alta y que me acompañes. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice fuerte: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Alguien diga amén, amén. Señor Jesús, gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios porque tu presencia está en esta casa, Dios. Tu presencia está en medio nuestro. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Y Señor, no tenemos duda que tu presencia está aquí. Señor, permite, Dios, que podamos guardar la reverencia que tú te mereces, Señor, y que podamos, Señor, nosotros abrir nuestro corazón. Declaro corazones abiertos, mentes abiertas, oídos, Señor, para escuchar lo que tú vas a decir a nuestra vida. Que esta semilla caiga en terreno fértil. Esto lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puedes sentarte, iglesia. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Yo estoy contento. A mí me encanta estar en la casa de Dios y adorar a Dios junto a ustedes. En esta serie que nosotros estamos hablando de esta oración, este ejemplo de esta oración, la hemos dividido en 5 partes que yo sé que va a bendecir tu vida. Hoy estamos hablando acerca de una oración de provisión. Esta oración cubre tantas áreas que bendicen nuestra vida, que bendicen tu vida. Hoy vamos a estar hablando del versículo 11, cuando Jesús le dice a los discípulos, le dice: cuando oren, digan: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Mientras los discípulos oraban y le decían a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Esto me dice a mí que el creyente debe tener un anhelo por querer orar. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? La oración es demasiado de importante en tu vida como creyente. Cada creyente debe separar su tiempo de conversación. Los que están casados, los que tienen amistades, toda relación merece una conversación. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Toda relación merece una conversación, y nuestra relación con Dios no es la excepción a eso. Nuestra oración con Dios depende de nuestras conversaciones con Dios. Yo escuchaba en estos días y escuchaba a alguien hablar acerca de relaciones y decían que no hay algo peor en una relación que el silencio. El silencio provoca divorcios, el silencio provoca amistades perdidas, el silencio provoca desacuerdos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Por eso es importante que cuando tú estás en desacuerdo con alguien, que tú hables. Por eso es importante que cuando tú estás creando una relación con alguien, que tú a veces es incómodo. Cuando tú sabes que una persona no está de acuerdo contigo, sea en tu religión, sea en tu política, qué difícil es hablar, ¿verdad?, de ciertos temas. Pero la verdad es que la conversación trae sanidad. ¿Alguien entiende eso? En la conversación hay sanidad. Y en este mensaje de hoy, danos hoy el pan nuestro de cada día, Dios nos está enseñando a hablar. Dios está enseñándonos a tener una conversación. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Todos queremos. Si tú eres creyente, tu anhelo debe ser hablar con Dios. Y mientras yo me preparaba, me di cuenta y pensaba en el pan nuestro de cada día. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud estima
que aproximadamente solamente una tercera parte del mundo come bien. Una tercera parte, la otra tercera parte son gente que están malnutridos, que no come bien. Y la otra tercera parte son gente que pasan hambre. La verdad es que mientras yo me preparaba para este mensaje y miraba las estadísticas son horribles. Cuando hablamos del hambre mundial, aproximadamente 35,000 niños mueren todos los días por causa de hambre. 35,000 niños, y la mayor parte de estos niños no llegan a 6 años de edad. La verdad es que el mundo, no hay suficiente comida para alimentar el hambre del mundo. Mas sin embargo, a nosotros la comida nos sobra. Nunca pensamos en que vamos a pasar hambre. ¿Por qué? Porque en el país que nosotros vivimos estamos acostumbrados a que de algún lugar la comida va a aparecer. La verdad es que yo miro a la gente necesitada de este país y no voy a decir que nadie muere de hambre, pero muy pocos mueren de hambre. Yo veo a los deambulantes, muy pocos deambulantes mueren de hambre, quizás mueren por otras condiciones de salud. Porque vivimos en un país donde estamos acostumbrados a que la comida aparece de algún lugar. Y ni siquiera nos pasa por la mente, ni siquiera se nos ocurre que nuestra comida en nuestra casa se va a acabar. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Vivimos tan confiados de que Dios siempre va a suplir el pan nuestro de cada día. En este país la comida en realidad no es una preocupación. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones en este país? Nuestras preocupaciones son la violencia. Las preocupaciones nuestras son las drogas, la inflación. Y hasta a veces parte de nuestra preocupación es el hambre en los otros lugares. Conozco tanta gente que patrocinan familias, niños en otros países por esta preocupación de saciar el hambre de otros. Pero la verdad es que en nuestra cultura, en nuestro país, a nosotros ni nos pasa por la mente que se nos puede vaciar la nevera, que se nos puede acabar la comida. Cuando los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús se aseguró de que ellos oraran por el pan nuestro de cada día. Para Jesús, obviamente en esta oración era importante que diéramos, que oráramos por esa provisión. Porque la verdad es que todos los días tenemos la bendición. Todos los días tenemos la bendición, tú y yo, de sentarnos en una mesa provista por Dios. ¿Cuántos saben que es provista por Dios? Tenemos el privilegio todos los días de sentarnos en un lugar provisto por nuestro Padre que está en el cielo. ¿Y cuántas veces se nos olvida a nosotros dar gracias? ¿Cuántas veces estamos sentados frente a nuestra comida y se nos olvida dar gracias? Y cuando yo miro esta oración, esta parte que Jesús dijo, danos el pan nuestro de cada día, esta oración nos enseña 3 cosas importantes que yo creo que es importante que nosotros entendamos hoy. Y yo sé que el mensaje de hoy, mientras yo me preparaba, revolcaba mis emociones, revolcaba mis pensamientos, porque a veces nosotros somos tan bendecidos y no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. A veces nosotros vivimos la vida quejándonos sin darnos cuenta de las bendiciones que sobreabundan sobre nosotros. Y yo veo 3 cosas que es importante que nosotros como creyentes y seguidores de Jesucristo, que nosotros aprendamos a aplicarlo en nuestra vida. Número 1, tenemos que aprender a orar una oración dependiente. Tenemos que aprender a nosotros orar. Cuando Jesús le está enseñando a orar a los discípulos,
le está diciendo, cuando tú oras, ora con un espíritu de dependencia. Esta oración es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. ¿Cuántos saben que dependemos de Dios? Dependemos de Dios. Cuando oramos, danos hoy el pan nuestro de cada día, le estamos diciendo a nuestra mente, le estamos diciendo a nuestro corazón y le estamos diciendo a Dios que sin Él no podemos enfrentar la vida. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cuando estamos diciendo dame el pan nuestro de cada día, le estamos diciendo a nosotros mismos, a nuestro propio ser y a Dios, que sin Dios nosotros no podemos existir. Sin Dios nuestra vida totalmente depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este país, para el año 1776, a los que les gusta la historia, este país firmó un documento que le llaman la Declaración de la Independencia. Cuando nosotros miramos la vida del cristiano, el cristiano no tiene una declaración de independencia, el cristiano tiene una declaración de dependencia. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Nuestra declaración como creyente depende de que nosotros entendemos que sin Dios no podemos vivir. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra declaración declara que dependemos totalmente de Dios. ¿Alguien entiende eso? Que depende totalmente de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra provisión. Él es el dador de la vida. Dependemos totalmente de Él. Y por esta razón, todos, alguien diga todos debemos orar por el pan nuestro de cada día. Esta debe ser parte de tu oración. Debemos orar para que Dios dé esa provisión. Dios es nuestra provisión. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que todos debemos orar esta oración. Por eso es importante que nosotros entendamos, y yo quiero que tú entiendas hoy que todos dependemos de la provisión de Dios. ¿Cuántos dependen de la provisión de Dios? ¿Cuántos quieren la provisión de Dios? Todos queremos la provisión de Dios. Todos queremos comer de la mano de Dios. Todo el mundo quiere recibir lo que Dios tiene para su pueblo. Todos queremos comer de lo que Dios nos da de su mano. Pero ¿sabes cuál es el problema, iglesia? Que queremos lo que nos da con su mano, pero no queremos la mano de Él. ¿Alguien entiende eso? Hacemos como los animales del zoológico. ¿Alguien aquí alguna vez ha ido a un petting zoo? ¿Alguien ha ido a un petting zoo que tú le das comida a los animales? Pues hacemos como esos animales del zoológico, que cuando les da de comer, aceptan la comida, pero ellos no quieren nada que ver contigo. ¿Cuántos han vivido eso? No, que se comen la comida de tu mano, pero no quieren nada que ver contigo. Y a nosotros nos pasa igual, porque queremos la provisión de Dios, pero no queremos su presencia. Queremos el pan de Dios, queremos la bendición de Dios, pero no queremos la relación con Dios. Eso fue lo que le hicieron a Jesús el día que Jesús alimentó a los 5,000. El día que aparece ese niño con los 2 peces y los 5 panes, y Jesús hace el milagro, el primer milagro de provisión. Y esta multitud de más de 5,000 personas vieron el milagro, se comieron el milagro, disfrutaron el milagro, y cada cual se fue por su camino. Y así nos pasa a nosotros como creyentes, a la iglesia del siglo XXI. Este grupo de 5,000 que Jesús hizo el milagro de la provisión de los panes y los peces, que disfrutaron del milagro, porque qué mucho nos gusta disfrutar de las bendiciones de Dios. Qué mucho nos gusta disfrutar de la soberanía de Dios, del propósito de Dios. Y esta gente disfrutaron el milagro, pero se perdieron la mejor parte.
El milagro fue tan asombroso. Iglesia, no cometas este error nunca con un milagro de Dios en tu vida. No cometas este error con la provisión de Dios en tu vida, porque disfrutamos tanto de la provisión, disfrutamos tanto del milagro y estamos tan asombrados con la provisión de Dios que nos olvidamos del Dios que hace el milagro y la provisión. Estos 5,000 tocaron el milagro, se comieron el milagro, pero no tocaron la mano de Dios, pero no tocaron la mano de Jesús. De eso era lo que Jesús estaba hablando. Cuando en el capítulo 6 de Juan, versículo 26, que Jesús dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No, y iglesia, yo te digo esto con mi corazón abierto. No abraces la cultura del mundo y lo que el mundo nos enseña. No cometas el error de olvidar de que tu vida depende de Dios. ¿Alguien escucha lo que estoy hablando? No cometas el error de tú olvidar de que tu ser enteramente depende de Dios. No solamente para comer, no solamente para que Dios provea comida a tu casa y que nunca pase hambre, sino que nosotros dependemos de Dios para nuestra alimentación, dependemos de Dios para respirar. Estamos respirando porque Dios te permite respirar. Dependemos de Dios para funcionar en nuestro trabajo, dependemos de Dios para tomar nuestras decisiones. La verdad es que hay una gran diferencia entre lo que es autosuficiencia y confiar en Dios. Y esta oración del Padre Nuestro hay que orarla con un espíritu de dependencia. ¿Alguien dice amén a eso? Tan calladitos hoy, me están escuchando. Esta oración hay que orarla con un espíritu de dependencia, no de autosuficiencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú dependes de Dios, dependemos de Dios para el pan, dependemos de Él para la vida, dependemos de Él para sabiduría, dependemos de Él para la fortaleza, dependemos de Él para la salud. ¿Qué te quiero decir? Que cuando ores, que cuando tú hables con Dios, que cuando tú tengas esas conversaciones con Dios, recuerda que tú dependes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que dependemos totalmente de Dios. Y cuando tú ores, aprende a orar. Además de orar dependiendo de Dios, aprende a orar con discernimiento. Alguien diga discernimiento. Esta oración es una oración de discernimiento. Porque no es una oración egoísta. Esta no es una oración solamente, danos el pan nuestro de cada día. Él no dijo, dame todo lo que me quepa. Él no dijo, dame todo lo que yo pueda gastar. Hay que orar. Pero iglesia, es importante nosotros orar con discernimiento, entendiendo lo que estamos orando. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿qué es discernimiento? ¿Cómo te lo explico? Cuando Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, Jesús siempre entendía que había una situación de hambre, siempre entendía que había necesidad. Y Jesús siempre atendía al hambriento. Y en el ministerio de Jesús vemos que Jesús nunca escatimó ni con los hambrientos, ni con el necesitado, ni con sus discípulos. Siempre se aseguró a que fueran alimentados adecuadamente. Por eso siempre vemos a Jesús, siempre lo vemos que está rumbo a una comida o venía de una comida o estaba haciendo un milagro de comida o provisión. Una de las cosas que nosotros podemos hacer, además de orar, o ¿cuántos saben que orar es importante? Una de las cosas que podemos, además de orar, es atender la necesidad. Compartir con los demás lo que tú tienes. ¿Alguna vez te has encontrado en necesidad y estás buscando que alguien te ayude? Y cuando tú piensas que va a llegar la ayuda, te dicen, yo voy a orar para que Dios haga algo.
Y la oración es buena, pero llega el momento que no es solamente nos toca orar, sino que nos toca actuar. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 16, Jesús cuenta la historia. Jesús hablando una parábola, la parábola del rico y del Lázaro. Y quiero leerla. Lucas 16, versículo 19 al versículo 21. Quiero que la escuche. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y dice que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Cómo te explico esto? Este hombre rico que hacía banquete todos los días y que tiraba las migajas para que los demás se las comieran. Este hombre rico es el cristiano que ora. Es el cristiano que sabe el Padre Nuestro. Este hombre rico es el cristiano que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y Dios le responde dándole suficiente, y Dios le responde su oración, porque ¿cuántos saben que Dios responde nuestras oraciones? Y este rico es el cristiano que ora y Dios responde su oración y Dios le da el pan nuestro y Dios le suple. Pero tiene que entender que cuando Dios da, Dios lo hace responsable del mendigo. Se le olvidó entender que cuando Dios da, Dios lo hace responsable de suplir al que no tiene. ¿Alguien entiende eso? Que cuando Dios da, Dios te hace responsable de suplir la necesidad de otro. Pero el cristiano rico, como se le subió a la cabeza, solo le tiraba migajas. Y quizás con las migajas él se sentía que le estaba proveyendo. Y quizás con las migajas dice: por lo menos tiene eso, porque sin eso no tiene nada. Y a veces a nosotros se nos sube a la cabeza y nos acostumbramos a que la provisión que yo tengo, todo es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, cuando está enseñando esta historia, Jesús le dijo que las acciones de este rico fueron creando un distanciamiento. Las acciones de este rico fueron creando un enfriamiento en el corazón. Las acciones de rico fueron creando un abismo que cada vez se hacía más ancho. Un abismo que cada vez se hacía más lejano. Y Jesús lo compara, el abismo, la misma distancia que hay del cielo al infierno. Y el mismo abismo existe hoy entre gente que oran: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y que cuando se levantan de sus rodillas después de hacer esa oración, no tienen compasión por el prójimo. Iglesia, si vamos a orar, danos hoy el pan nuestro de cada día. Yo vengo a decirte hoy que el pan que Dios te da, la provisión que Dios te da, es para que tú seas el conducto que Dios quiere usar. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? La provisión que Dios te da es para que tú seas el conducto que Dios quiere usar para satisfacer la necesidad de otro. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice ouch? La provisión que Dios te da es porque Dios quiere usarte. ¿Cuántos saben que Dios quiere usarte? Todo lo que Dios te da con el propósito de usarte para su gloria y su honra. Quiere decir que la próxima vez que tú ores, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pídele a Dios que te dé el discernimiento para tú entender, Señor, qué es lo que tú quieres hacer con lo que tú me estás dando. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Que la próxima vez que tú oras, danos hoy el pan nuestro de cada día. Que tú tengas el discernimiento de entender, Señor, a quién tú quieres bendecir, para qué tú quieres usarme. ¿Cuántos dicen amén? No es solo para ti.
Es para que tú bendigas a los otros. Por eso fue que Jesús enseñó y decía, es mejor dar que recibir. Pero también esto tiene otra faceta. Porque a Jesús no solo le preocupa el pan físico, a Jesús no solamente le preocupa la provisión física ni financiera, sino que también le preocupa el pan que alimenta nuestra alma, el pan que alimenta nuestro espíritu. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versículo 4, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que esta oración no solo se trata del pan físico, no solo se trata de la provisión de Dios financiera o con lo que Dios nos pueda dar, sino que también se trata de un pan del cielo. A un pan espiritual que también es importante compartir. Un pan espiritual que también el mundo necesita. Un pan espiritual que también la familia, que también tú y yo necesitamos. El pan de compartir el pan de vida con los demás, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El predicador Wilbur Chapman dijo en una de sus predicaciones y me pareció interesante, que él señaló que en el Nuevo Testamento aparecen 40 personas que fueron sanadas por Jesús. De esas 40 personas, 34 personas llegaron a través de un amigo. Llegaron porque un amigo los llevó a donde Jesús, o llevaron a donde Jesús por referencia de un amigo. De los 40, solamente 6 llegaron por sí solos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que entender que nos toca a nosotros compartir el pan de vida. Te toca a ti compartir lo que Dios ha depositado en ti. Si Dios ha hecho un milagro en tu casa, si Dios ha hecho un milagro en tu familia, Dios ha hecho un milagro en ti, te toca a ti compartir ese pan de vida con otro. No, esto no es para que nosotros nos quedemos callados. Tiene que llegar el momento que sentimos el deseo. La mayor parte de la gente que llega a los pies de Cristo es porque alguien compartió con ellos el pan de vida. Y es la realidad. Para que esta iglesia se llene, tú tienes que compartir lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios está haciendo en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás aquí, lo más probable, tú estás aquí porque alguien compartió contigo el pan de vida. Yo escuché a alguien decir que evangelizar es nada más y nada menos que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir el pan. Y si ya tú encontraste el alimento para tu alma, ¿cuántos encontraron ese alimento, ese pan de vida en su vida? Si ya tú encontraste ese alimento para tu alma que transformó tu ser, que te alimentó, que te dio salud, entonces ahora tu deber es compartirlo. Si encontraste ese alimento que sació tu hambre y tu alma. La semana pasada yo les presenté que debemos compartirlo. Hay cosas que debemos hacer en el día. Acostúmbrate, te dije la semana pasada, acostúmbrate a hablar con Dios. Acostúmbrate por lo menos sacar esos 15 minutos para escuchar a Dios, 15 minutos para hablar con Dios. Y toma aunque sea 15 minutos para compartir a Dios con otros. Para evangelizar, para compartir el pan. A veces se nos hace más fácil compartir un pan físico que el pan espiritual. A veces se nos hace más fácil, pero hay un mundo que necesita, hay un mundo que tiene un alma que tiene hambre de Dios, que tiene un espíritu que tiene hambre de Dios y que necesita ese alimento espiritual. Evangelizar es desbordarse. ¿Por qué digo desbordarse? Porque eso es como el salmista lo dijo de esta manera. Dijo, ciertamente el bien y la misericordia. El salmista dijo, mi copa está rebosando. Quiere decir que todo el que se acerca a ti, toda persona que tiene contacto contigo, cuando tú te desbordas, ¿qué sucede? El que se acerca a ti va a recibir lo que tú estás desbordando. Cuando tú estás lleno de Dios, es inevitable
que tú nos compartas a Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una oración de discernimiento, de entendimiento. Es una oración que no oramos simplemente para mí, para nosotros. No es una oración egoísta, es una oración que es para ti y es para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que nos toca dar gracias por nuestro pan, pero también nos toca compartirlo. Por eso cuando ores, ora con un espíritu de dependencia, entendiendo que sin Dios yo no soy nada. Sin Dios no tengo nada. Ora con un espíritu entendiendo lo que el propósito de Dios, que Dios quiere usarte, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con lo que Dios te dio. Y para ir cerrando, ora. Cuando yo miro esta oración, danos hoy el pan nuestro de cada día. Jesús está diciendo, ora todos los días. Ora diariamente. ¿Por qué esto es importante? Porque la fuerza de ayer no me funciona hoy. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? La salud de ayer no me funciona hoy. Nunca vivas tu vida basado en la experiencia de ayer, porque las experiencias de ayer no te funcionan hoy. Y la iglesia está llena de gente que vive su vida basada en experiencias de ayer. Alguien diga ouch. Gente que vive su vida, que pretenden servirle a Cristo con una experiencia que tuvieron años atrás. Gente que tuvieron una experiencia con Dios 15, 10, 20 años atrás. Y el problema es que el pan, después de un tiempo, ¿qué sucede con el pan? Se pone duro. Y a veces hasta le sale hongo. Y hay gente que pretende vivir con el pan de ayer, con el pan de 10 años atrás, de 15 años atrás. Y ¿sabes qué? Que cuando tú pretendes vivir con una experiencia pasada, el diablo sabe cuando tu pan está duro. Tú no tienes que vivir con pan viejo. Mire que está a tu lado, tú no tienes que vivir con pan viejo. ¿A cuánto le gusta el pan fresco? No hay nada mejor que un pan fresco. ¿Sabes qué? Nuestro Padre Celestial nos ofrece un pan fresco todos los días. Tú no tienes que vivir. Todos los días Dios tiene un pan fresco para ti. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Dale un aplauso a Dios por eso. Porque todos los días tiene un pan fresco para ti. So, atrévete a orar con ese espíritu de dependencia. Sí, yo dependo de Dios. Sí, yo entiendo que Dios quiere bendecirme para bendecir a otros. Sí, Señor, dame esa provisión diaria. Dame, Señor, dile a Dios, dame hoy el pan fresco. Dame hoy el pan de cada día, el pan de hoy. Y lo interesante es que cuando yo miro esta oración, Jesús le enseña a los discípulos y decirle el pan nuestro de cada día. No está hablando del pan nuestro de mañana. El pan nuestro porque que mucho nos preocupamos por el mañana. No hemos terminado el día de hoy, ya estamos pensando lo que vamos a hacer mañana. ¿Cuántos están pensando que mañana es lunes? Dios mío, Señor. Estamos en la iglesia, es domingo todavía. Deja el mañana para mañana. Pero Jesús, lo interesante es que Jesús le dijo a los discípulos, ora por el pan de hoy, no por el pan de mañana. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dependes de Dios, tú no vives preocupado por el mañana. ¿Alguien entendió eso? Cuando tú dependes totalmente de Dios, el mañana no es una preocupación para ti. El que vive preocupado del mañana, una persona que vive preocupado del mañana, es porque no ha aprendido a depender de Dios. No oramos por fortuna, iglesia. Nosotros no oramos por abundancia, iglesia. Nosotros oramos por el pan nuestro de cada día. Nosotros oramos por el pan acabadito de sacar del horno. Y eso es suficiente.
Oramos para que la provisión de Dios sea suficiente para lo que yo necesito hoy. Tu vida espiritual no depende de un plan de almacenamiento. ¿Alguien entiende eso? Tu vida espiritual no depende de un plan de ahorros. Tu vida espiritual no depende de cuánto tú puedes guardar. Déjame guardar para tu vida espiritual. ¿Sabes de qué depende tu vida espiritual? Tu vida espiritual depende de un plan de conexión. Alguien diga conexión. Un plan de conexión donde todo el tiempo tu vida necesita estar conectada con Dios. Un plan de conexión donde tu vida todo el tiempo necesita estar conectado al amor de Dios, necesita estar conectado al propósito de Dios. Esto no se trata de nosotros guardar, almacenar bendiciones para el futuro. Dios se encarga de tu vida hoy y Dios se encarga de tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si alguna vez tú has visto el efecto de una gota golpeando en una roca mucho tiempo. ¿Alguien ha visto eso? Una gota que está cayendo hasta que esa gota rompe la piedra. Y lo interesante es que esa gota rompe la piedra, no porque la gota es fuerte. La piedra es más fuerte que la gota. El secreto de la gota a romper la piedra es por su consistencia, su constancia. Quizás no tengo la misma fuerza tuya, pero yo voy a ser constante. Y lo mismo ocurre con nosotros, iglesia. Lo mismo ocurre con la constancia que logra tener un impacto en tu vida. Si tú quieres impactar el mundo, si tú quieres impactar tu familia, haz como esa gota. Si tú quieres tener el triunfo, no depende del más fuerte. El triunfo no depende del más inteligente. El triunfo depende del que no se rinde. Tu mayor efecto en este mundo no depende de tu fuerza, no depende de tu conocimiento, no depende de tu inteligencia, no depende de tus talentos, no depende de tus estrategias. Depende de una consistencia diaria que está conectada al Padre nuestro que está en los cielos. Tu consistencia diaria conectada al Padre es lo que va a traer la victoria a tu vida. Por eso Jesús dijo: encárgate del día de hoy. Encárgate de buscar el pan de hoy. Encárgate de compartir el pan de hoy. Encárgate de conectarte hoy. Y cuando llegue mañana, preocúpate por conectarte hoy. Y cuando llegue el otro día, preocúpate por compartir hoy. Pero sé constante en lo que tú haces. Quizás tú dices: pastor, pero es que yo no veo resultados. Sé constante en tu oración. Pastor, pero es que llevo tanto tiempo. Sé constante en tu oración, porque tu triunfo depende de tu constancia, de tu consistencia, que es lo que va a traer la victoria a tu vida. Venir a la iglesia todos los domingos es bueno. Los miércoles, yo les invito a que vengan los miércoles a los estudios bíblicos. Los viernes hay unos servicios de adoración aquí poderosos y todo eso es bueno. La oración en el momento de crisis, de enfermedad, es tan necesaria. Los momentos de avivamiento que llegan a nuestra vida, donde tenemos esa experiencia con Dios, pero el contacto diario con Dios es lo que nos mantiene, es lo que te mantiene fiel, es lo que te mantiene fructificado, es lo que te mantiene floreciendo. Ese constante diario con Dios es lo que trae la victoria a tu servicio a Dios. Dar el primer paso es importante, pero ese primer paso no te va a llevar muy lejos. Tienes que seguir caminando. Hablar una palabra con una persona no le va a decir a esa persona quién tú eres. Hay que tener una conversación. Y hay algo que Dios nos está llevando. Jesús dijo: cuando oren, danos hoy el pan nuestro de cada día. En Juan capítulo 15 Jesús dijo que
que es importante que seas constante y que permanezcas en Él. Y eso, permanecer en Dios, es ser constante. Iglesia, cuando tú ores, ora con entendimiento, entendiendo que la bendición y la provisión de Dios en tu vida es porque Dios quiere usarte. ¿Qué tal si estamos de pies?